Noel Alejandro Leal en el programa del Profe Morales. La hora donde hablamos de Venezuela, pero no solo del país sudamericano, sino de cómo repercute en el resto del mundo lo que pasa allí. Y nadie mejor que Noel Alejandro Leal para explicarnos todo. Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, es muy difícil buscar las noticias y encontrar algo donde uno pueda decir, uy, qué bueno esto. Ahora me desayuno que el fiscal de la Corte Penal Internacional, don Karim Khan, se reunió este jueves con el jefe del Ministerio Público de Venezuela para implementar un mecanismo de entendimiento con el gobierno de Maduro. Por supuesto, Maduro se comprometió a cooperar. Y no solo las denuncias son por tortura, ejecuciones extrajudiciales. ¿Y este señor qué necesita ahora? ¿Ir a preguntarle a Maduro si es cierto? Yo creo que le preguntó, porque ya en hora de la noche del jueves, el fiscal Karim Khan dice, refiriéndose teniendo a Maduro al frente, le dice, bajo su liderazgo, señor Nicolás Maduro, y a pesar de los desacuerdos, ha crecido la confianza y se ha estimulado y está seguro de que va a crecer aún más la colaboración y confianza entre Karim Khan, entre la Fiscalía de la Corte y la tiranía venezolana. Entonces yo creo que sería muy bien, como hemos referido muchas veces, más allá del chiste, lo que es la Corte y la justicia internacional en general, hicimos referencias propias, directas al fiscal que en este lapso ha venido quizás más veces que Zapatero. Entonces, sí, ya es mucho así. Entonces, esta es una nueva visita, por supuesto, la visita principal, más allá de la de Nicolás Maduro, por supuesto, con el fiscal general de Venezuela. Es importante entender que así es como funciona la justicia internacional. El representante, el buen oficiante de la corte de este fiscal general en el país es el fiscal general en Venezuela, es decir, David William Saab. Y ahora van a poner una oficina para estar más cerca y poder ir más seguido. Ya la tercera vez que se ofrece la oficina. Fíjate, hace casi un año cuando se ofreció en la primera vez que se ofreció, llegaron hasta el exabrupto de decir que la oficina iba a estar en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces se dieron cuenta de la salvada. No, sí, porque mucho. Era como mucho y entonces le bajaron el volumen un poco el chiste en ese momento y ahora lo vuelven a sacar para que Karim se sienta más cómodo la próxima vez que venga, cualquier cosa de estas, ¿no? Tú sabes que es muy gracioso este tipo de situaciones, porque imagínate esa declaración y ahora piensa que lo más seguro es que aparezca mucha gente con este tipo de comentarios diciendo, no, es que lo tiene contra las cuerdas y con esto lo que está es ganando su confianza para darle por fin un golpe definitivo. Aunque no lo creas, hay gente tan pendeja que piensa cosas así, las dice y hasta las publica. Pero, ¿cómo pueden? No me entra en la cabeza que alguien pueda siquiera sugerirlo, ni como broma. Ni como broma. Bueno, nosotros hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con el asunto de la justicia internacional. Es bueno hacer referencia que para la inauguración del Estatuto de Roma, el primer presidente en ejercicio que fue denunciado allá en el año 2003 fue Chávez. Fue denunciado por crímenes de lesa humanidad por lo que sucedía en esos tiempos, lo que había sucedido en abril del año 2002. Esa denuncia fue la primera colocada contra un presidente en ejercicio por crímenes de lesa humanidad ante el Estatuto de Roma. Después Chávez fue denunciado ante el Estatuto de Roma en múltiples ocasiones por distintos personajes nacionales, incluyendo a Alejandro Peña Esclusa, e internacionales, incluyendo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, todo eso es en el periodo de Chávez. Recordemos que la Comisión de Hecho
de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Hecho, no la Comisión de Derechos Humanos, la que manejaba la Bachelet, No, sino la bueno, Comisión de Hecho decretada para entender el problema de los derechos humanos en Venezuela, dice que desde el 2014 en Venezuela se violan los derechos humanos y hay crímenes de lesa humanidad. Como recordamos, las denuncias wow. vienen desde el año 2002, denuncias que han sido llevadas a cabo hasta por presidentes de otros países, pero no, todavía nos encontramos con esta extraordinaria relación de Karim Khan con Nicolás Maduro en estos tiempos, y Karim Khan agradece la invitación y pidió que lo invitaran más. Bueno, le van a poner una oficina, una casita, algo, no, no sé, para que esté más cómodo el muchacho cuando va. Seguramente, Es una burla asquerosa. seguramente. Tú sabes, Jenny, que la semana pasada hicimos un comentario y explicaba yo que todos los que estaban con el cuento de que por qué no ponen preso a Maduro, que sí está viajando, que yo explicaba que Maduro estaba realmente apadrinado en este momento, ¿no? Que contaba con no solo el respaldo del eje de los socios tradicionales y todo este asunto de Rusia, China e Irán, sino que contaba con el respaldo, por supuesto, del Foro de Sao Paulo y, por supuesto, todo lo que implica. Contaba con el respaldo de la administración Biden, contaba también con el visto bueno de la Internacional Socialista. Bueno, con este agradecimiento de Karim Khan, la colaboración de Nicolás Maduro, creo que se reafirman las palabras que veníamos explicando la semana pasada. Cuando las comenté, cuando lo dije la semana pasada, recibí varias quejas y mucha gente que me decía que eso era un error, que Maduro estaba caído, que todo estaba perdido. Parece que no estuvieran entendiendo absolutamente nada de la realidad y de lo que está sucediendo, y se quedaron sumidos en el chiste al cual están enterrando al país, en el chiste de las primarias y la fiesta electoral. Hablando de primarias, la Plataforma Unitaria Democrática instó a los venezolanos en el exterior a votar en las primarias opositoras. Hay una página web para inscribirse, para votar. Sí. Siguen insistiendo en que con el voto se ve el voto, que por supuesto nadie va a poder hacer fraude con eso, porque es limpio, transparente, confidencial, biométrico y la mar en coche. Sí, ellos van a seguir porque ya el asunto es legitimar a la tiranía. Eso hay que dejarlo claro. El asunto es legitimar a la tiranía. Mientras tanto, ¿cómo se hace para que la gente se entusiasme de nuevo en la fiesta democrática? Parte de esa técnica es decir eso. Mira, si hay tantos venezolanos en el exterior, vamos a abocarnos, porque lo que importa es que el venezolano en el exterior participe. Hace semanas hablamos en números, hablamos de la realidad, hablamos de lo que significa la participación del CNE, hablamos de cómo se tiene que terminar de legitimar internacionalmente el gobierno chavista, para que en el mundo entonces las embajadas puedan servir de centros de votación. Si no, no va a haber intervención del CNE más allá de las primarias en el proceso de las presidenciales. Esto es muy importante, porque si la gente participa hoy en las primarias, vamos a suponer que hay gente que todavía no entienda la realidad y se sume a esa plataforma a la cual menciona y decida participar en las primarias. Si no se legitima formalmente al gobierno en esos países, ¿se acuerdan de aquellos países que casi 60 países rechazaron en aquel momento al chavismo? Bueno, entonces estos países tienen que empezar por reconocerlos, porque el CNE para las elecciones presidenciales no puede funcionar fuera de las embajadas de Venezuela. Entonces, es importante que se entienda eso. Todo esto es un proceso para ir legitimando al chavismo en cada uno de sus puntos y asegurar la aceptación internacional de la particular manera de gobernar de la tiranía, tal como lo explicamos desde el inicio del 2019, cuando explicábamos que veníamos a un giro de 360 grados, es decir, volver al mismo sitio, pero con renovadas esperanzas. Fue todo un espacio para perder la oportunidad del aliado que teníamos en la Casa Blanca y para reinstitucionalizar la tiranía. Por eso es que vale la pena recordar y entender todo ese esqueleto que explicábamos de ese apadrinamiento con el que cuenta el chavismo a nivel internacional.
En cuanto a Nombraste, ¿Perdona? perdón, nombraste el tuit que pusiste hace ya un tiempo de los 360 grados. Sí. Y hubo gente que te dijo, oh no, está equivocado, porque si no se vuelve al punto de origen. Sí. Por más que no lo entendieron. No lo entendieron, por más que lo explicamos hasta con dibujitos. Y hice un programa especial sobre el tema. Y explicaba que vivíamos en la República Gatopardiana de Venezuela, es decir, cambiar todo para que todo quede igual. Aquí llegamos hasta el concepto de hasta poner un presidente, ¿no? y es increíble que el país todavía no entienda que todos estos hechos son absolutamente coordinados. Eso es algo muy importante. Todavía hay muchos sectores del país que están despertando y dicen, no, Capriles, Rosales, Guaidó, Leopoldo, todos han tenido la oportunidad y no han querido. No, señores, ellos no han tenido ninguna oportunidad. Ellos estaban allí para que Venezuela perdiera la oportunidad. Y eso es muy importante entenderlo en su dimensión completa, para poder afinar de verdad qué es lo que se necesita hacer en el mañana inmediato. Porque siempre es importante tener en consideración algo. Si ocurriese algo en especial, con lo cual lográsemos extraer la tiranía, y esta vocería cómplice, colaboracionista, que ha adormecido al país, que lo ha metido mentira tras mentira, que ha hecho que el país democráticamente y voto a voto entregue a Venezuela al imperio del absurdo comunista. Si esa vocería todavía tiene representación ecosocial, señores, simplemente estamos perdidos. Porque es muy importante que la gente entienda que todos y cada uno de toda esa estructura política, comunicacional, académica, todos tienen una altísima cuota de responsabilidad en todo esto. Por eso es que es bien importante que el país despierte ante la realidad. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de cambiar las cosas. Ellos estaban ahí simplemente para que Venezuela perdiera la oportunidad de ser libre. Y si quisieran cambiar las cosas, no estarían llamando a la gente a votar, porque seguimos en lo mismo. Capriles denuncia la tercera agresión en su contra en 10 días, sigue estando como futuro candidato, aunque está actualmente inhabilitado. Sí, está actualmente... Entonces, ya ahí está mintiéndote, porque si me dice que es candidato, pero todavía está inhabilitado, ¿qué van a hacer los que no han despertado y le creen? ¿A quién le votan? Hay gente que está decidida a ir a votar porque dicen que van a cambiar con el voto, porque es limpio y transparente, porque el guiado sostuvo una reunión con Juan González, el consejero especial de Biden, porque quiere mecanismos para ejercer presión y lograr elecciones justas. Bueno. Pero presión inteligente, ojo, no cualquiera, presión inteligente. Como hemos conversado, y lo dijo de manera clara la directiva de Primero Justicia cuando le preguntaron eso mismo, pero Capriles está inhabilitado, y dijeron que contaban con la seguridad de que esa inhabilitación sería levantada. Por supuesto que eso, como todo esto es un proceso coordinado con el gobierno. La inhabilitación a Capriles se le levanta si Capriles promete mover un músculo social interesante. Por eso es que hay que estar muy alerta con lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué pasa si ese músculo social, qué pasa si el número de las encuestas dice, mira, de verdad va a ir muy poca gente a las primarias, sería vergonzoso hacerla, es algo que nos quemamos todos si se hacen las primarias? Entonces, Capriles no está moviendo la masa. Entonces no le sirve al gobierno quitarle la inhabilitación. ¿Para qué? Es inútil. Vamos, otra cosa. Capriles logra mover la masa, logra hacer que la gente se vea, todo el mundo se empieza a comer el cuento de las primarias y se pueden realizar las primarias. Por supuesto, se le levantará la inhabilitación para que se convierta por tercera vez en candidato presidencial contra el chavismo. Tercera vez. Las otras 2 veces perdió. Perdió contra Chávez y contra Maduro. No, las otras 2 veces, por supuesto que su opción de voto ganó. Eso es importante dejarlo claro. Sí, pero perdió. No,
Este, sí, perdió el país. Sí, claro. Ganó, pero no ganó. Exacto. Ganando él perdía el país, ganando Chávez perdía el país, ganando Maduro pierde el país, por supuesto. Sí. El asunto es que se entienda que en este casino la casa gana. Entonces, siempre, el país pierde. Siempre. Es una cosa que está muy, muy clara y es muy, muy fácil de entender, pues. Y por eso es que siempre agradezco en lo que es el despertar del venezolano esta parte. No es que Capriles haya cambiado, señores, es exactamente el mismo que entregó el Congreso en 1999. Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y no solo él. Toda la estructura política, los que hoy se encuentran fuera de la MUD y dicen que el socialismo es malo, pero hasta ayer le levantaban las manos a miembros de la Internacional Socialista. Todos han hecho lo mismo. Todos. Aquí ninguno ha cambiado su discurso, más allá de las incoherencias constantes y las montañas rusas en lo que dicen. Siempre ha sido un discurso que favorece a la tiranía, que ha hecho todo lo posible para la instauración formal de la tiranía. Eso es importante dejarlo claro y para que la gente lo entienda. Ellos no cambiaron, el que cambió es usted. Usted está despertando la realidad y que vaya cambiando y entendiendo la realidad en toda su dimensión. Por eso es bueno recordar. Ellos no perdieron una oportunidad. Ellos estaban ahí para que el país perdiera una oportunidad. Bueno, están hablando de elecciones primarias y de ponte tú aquí porque yo voy para allá, en un país en donde se hace una lotería, Venezuela, para cargar gasolina. Para cargar gasolina. Venezuela, la principal reserva petrolera certificada del planeta, el país con el segundo complejo refinador más grande del planeta. Y este es un dato interesante, ¿no? No solo es la vergüenza esta de la lotería y todo lo demás, y esto nos lleva al mundo. Yo creo que vamos a saltar rápido de Venezuela para poder pasar al mundo, porque la realidad de lo que significa Venezuela es algo que es muy poco apreciado por los venezolanos. Y al tomar Venezuela, petróleo, hay que recordar cómo fue Venezuela el combustible de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y es importante entenderlo frente a la realidad de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Esta imagen tan vergonzosa a la que hace referencia de que se está haciendo un sorteo, un bingo, para que puedan ir a colocar combustible, 10 litros de combustible. 10 litros. Gran bondad, sí. Hay sitios donde nada más están colocando 6 litros. Es el ejemplo de lo que ha hecho el proceso revolucionario, todo el proceso socialista durante todos estos años en destruir a Venezuela, ¿no? Y por supuesto el proceso chavista que se ha afincado en eso. Por eso es que es tan importante entender lo que hacía Chávez aquella vez con el pito mientras despedía a personal de PDVSA. Lo que estaba era matando a Venezuela, matando el motor de Venezuela. Y por supuesto lo que tenemos hoy es eso, pues. Entonces el socialismo siempre mata, y todo lo que ha hecho Chávez, todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es para destruir a Venezuela y al venezolano. Quiero volver a agarrar esto que estábamos hablando de Venezuela como combustible del esfuerzo aliado en la Segunda Guerra, para acercarnos al mundo hoy y lo que se está viviendo mientras el país tiene que sufrir esto y sufrir el chiste, la payasada electoral. Viene a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua el presidente de Irán. Si nos acercamos un poco a aquel concepto que explicaba yo a finales de 1998, donde comenté que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, aquí podemos ver otra vez la foto de manera clara de hacia dónde se va en ese sentido. Si nosotros tomamos de nuevo a Irán como eje y acercamos a la situación de unas declaraciones de Irán de esta semana, dos muy fuertes. La primera, donde dicen haber alcanzado la tecnología para desarrollar su primer misil hipersónico. Tecnología que nada más tiene Rusia, que tiene China, tecnología aún no probada por los Estados Unidos.
Entonces Irán sostiene tener ya un misil hipersónico. Dato interesante, publican ellos mismos un aviso grande en una calle iraní, donde ponen la foto del misil y dice en 400 segundos en Tel Aviv. Es decir, retomemos todas esas palabras que siempre han proferido los ayatolás de su deseo de destruir Israel. Ese es el socio actual del asunto de Venezuela, el socio actual de este eje, es el socio actual de un eje que se hace aún más grande. Cuando hablamos siempre de cómo crece este asunto Rusia, China, Irán, y explicábamos, volvemos al Venezuela Petróleo, y explicábamos lo que era la OPEP y la OPEP Plus, algo que la gente no quería entender, cómo Rusia entraba en este juego y cómo en este juego, en esa mesa de la OPEP Plus, se sienta Irán y Arabia Saudita y todo el esfuerzo que ha hecho China últimamente para poder buscar que esos lazos se hagan más cercanos. Llegamos vimos ahí lo que es la conexión energética, vimos ahí el esfuerzo de China, que lo que trae es un concepto comercial, y ahora vemos la unión militar. Irán también hizo el comentario más fuerte en este sentido esta semana, donde especificó que ha avanzado con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con Arabia Saudita para generar un grupo de defensa del área del Golfo Pérsico. Por primera vez se pudiesen ver operaciones militares conjuntas entre Arabia Saudita e Irán. Hoy nos encontramos con palabras del príncipe saudí poniéndole presión a las relaciones de Arabia Saudita con los Estados Unidos. Es decir, en este eje está Venezuela. En ese eje, Venezuela es cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Y el país sigue sumido en todo este festival de tonterías. Lo cierto es que aquel eje se está moviendo a una velocidad extraordinaria. Ese vuelco que siempre vivo comentando está allí, está cada vez más próximo, se siente cada vez con más fuerza, y es un vuelco que anula la libertad. Bien lo dijo el canciller iraní cuando las elecciones de los Estados Unidos, estando aquí en Caracas, al estar conscientes de que el gobierno Trump iba a ser desplazado, lo dijo: se muere la hegemonía de Occidente. Y dice la traducción acá de que eso, lo que él estaba diciendo, es el fin de la libertad. Venezuela forma parte de ese eje. Repetimos, en cabeza de playa en esta guerra multidimensional. Ahora vamos a abrirlo aún más para entender que esas herramientas van más allá de la OPEP Plus, van más allá del BRICS, van más allá del Grupo de Cooperación de Shanghái, van más allá de todas estas cosas, y vamos a las partes prácticas de lo que se está viviendo hoy, y volvemos a Venezuela Petróleo. Como cada vez que se avanza más en investigar lo que son los costos de producción de las energías renovables, no solo producción en económico, sino en producción en daño ecológico, la gente va entendiendo que esto no va bien. Cuando se hace un eje donde, como la OPEP Plus, pones a Rusia y Arabia Saudita, hoy los dos mayores exportadores y productores, juntos, y un país que fue el combustible del esfuerzo aliado en la Segunda Guerra, hoy no casi llegó a los números de producción que tenía en 1946, porque a eso nos ha llevado el chavismo. Si no se quiere ver el eje de lo que se está haciendo, si no se quiere entender que ahora es que va a haber combustible fósil para rato, y si no se quiere entender que es el mismo Occidente quien se está cercenando las venas, se está cortando la cabeza yo mismo, que más allá de gobiernos que están técnicamente haciendo daño a la libertad de manera constante, están estos gobiernos increíblemente débiles, gobiernos sin sentido de lo que fue Occidente, sin sentido, perdiendo toda noción de lo que es la libertad, gobiernos entregados a un globalismo que creíamos que venía a este esquema de nada más debilitar naciones y hacer un proceso global. No. Se está facilitando que todo Occidente simplemente sea la presa y el patio de lo que no está con la libertad. Y eso es algo muy importante que tenemos que entenderlo. Y la parte de Venezuela, que es esa Venezuela petróleo, esa Venezuela combustible,
cómo destruir a Venezuela garantiza ese avance, por más absurdo que se parezca. Porque cuando contamos con el potencial petrolero propio de los Estados Unidos y entendemos el potencial petrolero de Venezuela, posibilidad del desarrollo petrolero de Brasil, la posibilidad del desarrollo en arenas asfálticas de Canadá, todo el concepto del fracking, nos diría que Occidente tiene con qué enfrentar energéticamente esto. Pero no, Occidente está como Venezuela en este sentido. Occidente imbuido en la mentira de las energías verdes, Venezuela imbuido en la mentira electoral. La realidad es que mientras tanto la revolución avanza. La revolución es una sola y va avanzando de una manera indetenible. Cuando uno explicaba asuntos como estos sobre BRICS, cuando uno explicaba el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, calificaban aquello de inentendible y el BRICS como entelequias. La realidad está aquí. La realidad es impresionante, ¿no? Está volcando el mundo a una velocidad increíble y velocidades que cuesta mucho entender dónde están los mecanismos que marcan los relojes de los cambios de las situaciones. Por ejemplo, vamos a dejar un momento el tema petróleo para entender el asunto China y Taiwán, para poder comprender un reloj. Estamos claros en que China tomará Taiwán antes de que el Partido Comunista tenga que celebrar sus 100 años en ejercicio del poder. Primero va a llegar a esa celebración de los 100 años con una China unificada. Es decir, tendría casi hasta el 2030 para poderlo hacer. Pero ¿dónde está el reloj que cambia este tipo de situaciones? El reloj que cambia este tipo de situaciones es quién está en la Casa Blanca. Esta semana nos encontramos que aumentan las acusaciones contra el presidente Trump porque tenía en su poder una serie de documentos que quieren colocar como clasificados. Lo cierto es que la gran mayoría de estos documentos aparentemente fueron desclasificados por el propio presidente Trump, y en la gran mayoría de estos documentos están las pruebas de toda la estructura que tenía el Departamento de Justicia, el FBI, Hillary Clinton y otras agencias para poder enjuiciar, montar en la olla al presidente Trump. Y ahí vamos a quién es el que está en la Casa Blanca. Y eso depende que Taiwán siga un momento más respirando. A medida de que la Casa Blanca, a medida de que los demócratas puedan anular la candidatura del presidente Trump, Taiwán respira. A medida de que la permanencia de los demócratas en la Casa Blanca tiemble, China tomará Taiwán. A eso estamos llevando el mundo. Es importante entender que a eso estamos llevando el mundo. Por eso ejemplos de esa dimensión, o un ejemplo menor como el que explicábamos cuando el problema de Saab, de Ale Saab en Cabo Verde, y decíamos, esto solo importa mientras esté la administración Trump en el gobierno. Después, si Saab es deportado a los Estados Unidos, no tiene importancia, tal como sucedió. Igualito, este tipo de cosas suceden desde ese espacio pequeño hasta ese espacio así de grande. Con esa fragilidad se encuentra el mundo hoy. El mundo perdió sus formas regulares. El entendimiento entre las naciones es algo que está acabado. Europa no tiene manera de coordinarse. Los Estados Unidos bajo la administración Biden es un caos. Y a todas estas, no estamos hablando que aquel eje está allá lejos, no. Países como Nicaragua, Venezuela, Cuba son parte de ese eje. Un eje que va en contra de la libertad, en contra de Occidente, en contra de nuestras tradiciones, en contra de nuestra manera de vivir. Por eso es que sí, vale recordar aquella frase con la que los Estados Unidos cambió el mundo, the way of life, la manera de vivir. Mientras que China está cambiando el mundo con otra nueva frase, the way of rule, la manera de gobernar. Y esa manera de gobernar está siendo aceptada por mucha gente. Mucha gente sigue mirando a los chinos como, mira qué maravilla. No es bueno, señores, no es nada bueno. Bien, ahora China va a, aunque dicen que no es cierto, a hacer una base en Cuba. También el gobierno de mi país le abrió otra puerta a China, en Tierra del Fuego. Le autorizó construir un puerto multipropósito, ahí nomás cerquitita de Malvinas y de Antártida. Aparte, ya tenemos una base china
Y en tu país por lo Ahora, menos, perdona Jenny, y en tu país por lo menos aún esos hechos son noticias. En Venezuela, en los controles que ejerce China, Rusia o Irán en nuestro territorio, son absolutamente desconocidos, no son publicitados, no son ni siquiera anunciados. sí, pero el problema es que ya le regalaron una base para estudiar el espacio, por supuesto, ¿no? Donde los astrónomos argentinos pueden entrar muy poquito tiempo cuando los chinos los dejan, porque eso es territorio chino en mi país. Así es, Y aquí. ahora le dan un puerto en el sur para que tengan fácil acceso a Malvinas y Antártida. Y es muy importante la parte donde enfocas que es un puerto multipropósito. Sí, no, así de simple, no es para ir a pescar con una cañeta, multipropósito. La oposición, por supuesto, hay una señora que se llama Mariana Zubik, que fue la que empezó todas las denuncias, ella es del sur, contra la vicepresidente ahora, y ahora empezó también presentando una denuncia y una medida cautelar de no innovar, porque dice que la entrega del puerto a China en Tierra del Fuego configura una situación muy sensible que nos coloca en una zona de litigiosidad internacional. Nada más. Una situación increíblemente delicada. Una situación increíblemente delicada. Y está empujada por todos estos conceptos tan increíblemente responsables del ciudadano al votar por la izquierda. Vamos al punto final de todo este cuento. No hay algo positivo en un gobierno de izquierda. Más allá de aquel famoso libro de los 100 millones de muertos del comunismo, hay que entender que todo forma parte del mismo juego, hay que ver cómo se destruyen los países. En el fondo, el proceso de destrucción es increíble, ¿no? Y las huellas que dejan las huellas que dejan este tipo de procesos en los países son huellas que pasan y pasan los años, están allí. Una de las huellas está la destrucción de la familia. La familia pierde peso en todo proceso socialista, por lo tanto, las sociedades se pierden y las naciones se debilitan. Eso es socialismo, pues. Y entonces, la increíble irresponsabilidad de los ciudadanos que se vuelcan a gobiernos de izquierda sin ver un poquito más allá, sin entender que siempre es lo mismo, que el socialismo siempre mata. Es un proceso de responsabilidad, porque la maldad existe, la maldad está allí. El asunto es que para que la maldad pueda avanzar necesita de la gente, necesita de ese huésped. Y es increíble que durante tanto tiempo las sociedades sigan comiendo ese discurso falso, tomando esa mentira, y sobre todo que exista del otro lado miedo a decir verdades tan sencillas como toda acción que promete el socialismo, es decir, que busca la igualdad, es un proceso antinatural. ¿Listo? Si Pero es usted, que logran la igualdad, todo el mundo es pobre. todo el mundo pobre, no, la nomenclatura crece y se hace bien fuerte. La nomenclatura en cada uno de estos países cada vez es más poderosa y económicamente es así, es oprobiosa, es escandalosa. Y es eso, que los países sigan abriendo este tipo de espacios es realmente grave. Bueno, en el caso venezolano, más allá del hecho de la inviabilidad electoral, que algunos de mis conciudadanos vea como positivo algunos de estos candidatos que lo único que ofrecen es socialismo. Porque no pueden ofrecer absolutamente más nada. Porque el que no ofrece socialismo ofrece progresismo. O hacen lo que decía Capriles. Capriles, para decir que Chávez no era socialista, él decía, si Chávez es socialista, yo soy marxista. Y a la gente le parecía gracioso. Entonces, este tipo de realidades se viven a nivel global y es la responsabilidad del ciudadano, donde los países todavía tienen la oportunidad de ejercer voto y darle paso, entrada al proceso revolucionario. En Venezuela, que desde 1999 lo que se vive es un teatro y que en 2004 está comprobado científica y académicamente la inviabilidad del voto, es muy importante que el venezolano termine de comprender que todo lo que está sufriendo, todo, absolutamente todo, tiene su gran cuota de responsabilidad,
que durante todos los años que se vivió la mentira del proceso de la pseudodemocracia, se trabajó para esto. Se fue destruyendo la institucionalidad de Venezuela, se fue llevando a ese país que era una potencia y un faro de libertad en plena dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, a ser lo que es hoy, el ejemplo de lo peor, con venezolanos huyendo en este gran desangrar humano por todo el mundo. Que esta sensación tan espantosa cada vez que se habla sobre un accidente de migrantes y uno tenga que pensar cuántos venezolanos ahí perdieron la vida. Cada vez que se escucha del problema que se vive en la frontera chilena, tú piensas cuántos venezolanos están allí que han hecho ese camino a pie, esa locura, y están sufriendo esa realidad. Y lo contrastas contra la ridiculez que plantean de no, vamos a facilitar los puntos para las primarias en el exterior. Es algo realmente vergonzoso. Por eso, si no entendemos ni siquiera lo que nos sucede aquí, las causas que nos han llevado aquí, y no queremos comprender lo que está sucediendo en el mundo, y de lo cual Venezuela es parte protagónica, el venezolano no va a poder entender que esta responsabilidad de este tipo de situaciones fue por su propia conducta, el ir avalando esquemas de izquierda. Todo lo que está viviendo Latinoamérica en cada uno de nuestros países es por su propia conducta, el ir avalando esquemas de izquierda, lo que vive Iberoamérica, lo que se está viviendo hasta los propios Estados Unidos. El mundo está muy mal, Occidente está muy mal, todo lo que es nuestras tradiciones, nuestra vida, nuestro way of life, está en riesgos, en un riesgo profundo. El caso de Venezuela hoy debería de ser ejemplo, debería de ser de nuevo, si en aquel momento fuimos ese faro de libertad y desarrollo, hoy debería de ser no ese ejemplo de lo malo, sino el ejemplo de todo lo que se ha hecho para estar mal, cómo evitarlo. Y Venezuela debería dar los pasos para demostrar todo lo que hay que hacer para estar bien, es decir, hacer lo correcto para poder decir que poder guiar al mundo de nuevo, ser ese faro, al ser Venezuela uno de los pocos países que por fuerza propia puede generar su transformación hacia lo positivo, impulsar ese cambio. Porque el riesgo que estamos viviendo hoy es realmente grave. Y no estamos hablando solo de la situación venezolana. El riesgo general es muy delicado. Yo escuché decir a gente que cómo van los cubanos a largarse, a cruzar el estrecho de la Florida en balsa con niños, están locos. Pero para que una madre se atreva a subir a una balsa con un bebé o se atreva a cruzar el Darién con un niño, no es porque quieren comprarse una casa nueva, es porque están cansados de no tener libertad, de no tener nada, de no ser dueños de nada. ¿Cuándo vamos a entender que alguien que sale caminando y recorre países caminando no es para comprarse ropa, es para vivir en libertad? ¿Cuándo vamos a entender eso? Eso nos lleva al socialismo y los ejemplos históricos han sido constantes. Es increíble, ¿no?, que con ejemplos tan claros, con una realidad tan increíble como lo que hoy Venezuela exhibe, todavía se esté discutiendo en esos términos, que todavía siga siendo valorado de manera positiva. Ideas que lo único que traen es eso, destrucción en todos los sentidos, porque el país que no llega a la destrucción económica, porque bien sea tienen una serie de estructuras que frenan el proceso, avanza rápidamente hacia la destrucción de la estructura de la familia y por lo tanto la estructura de la sociedad se ve absolutamente permeada. Lo que se vive en Europa con el proceso de islamización, de penetración islámica, lo que se vive en Suecia cada vez que uno lee una noticia, Suecia, son cosas que realmente asustan y eso es socialismo. Hay que entenderlo en esa dimensión para poder entender su capacidad de destrucción. Yo hablo de mi país, que es lo que conozco. Vamos a 2022. Casi un 9% de la población alcanzó la indigencia. La pobreza pasaba el 43%. Pero si no dieran los famosos planes, la pobreza habría pasado el 50%
y la indigencia habría llegado al 20%. No te preocupes que para allá van. Aquí las misiones existen desde el año 2004 y la pobreza pasó ya el 80% y la pobreza extrema, los números se pierden. Es decir, no te preocupes, mientras el socialismo viva, la destrucción avanza. Y eso es algo básico, es un proceso propio del socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando supuestamente se viene algo que va a cambiar el socialismo, pero no se aplica como se debe aplicar, con la verticalidad que se debe aplicar? Vamos a colocar ese mismo ejemplo, Argentina y lo que intentó hacer Macri. ¿Pudo hacerlo, Jenny? No. No, simplemente no se puede. No. Simplemente no se puede. Y no porque fue por medidas legales, democracia, leyes. Ya estamos hablando antes de estos 4 años de destrucción de Fernández. Es decir, ¿sí? El proceso de penetración institucional que promueve el socialismo se hizo aún más grande, con más presencia, con más fuerza. Vamos al caso venezolano. El caso venezolano, simplemente plantearse algún esquema de transformación democrática de la realidad venezolana es de gente que no tiene cerebro. Gente que no tiene el más mínimo cerebro y que su pensamiento político no merece el más mínimo respeto. Y eso tenemos que empezar a expresarlo de manera clara, porque vuelven a salir cada vez más voces que son reconocidas por sus éxitos profesionales en distintas áreas, avalando de nuevo la mentira electoral y el juego el juego democrático frente a la tiranía. Es importante comprender esto. La realidad de estos procesos, la penetración de estos procesos son gigantescos. En cada uno de estos países, ejemplos vistos como ese, el de Argentina, el ejemplo de lo que sucedió en Bolivia por jugar a la democracia y lo que está viviendo Yanín Áñez, lo que vive Bolivia en general. Otro ejemplo histórico lo tienen en la Nicaragua de Daniel Ortega. El Chamorrazo fue uno de los más crueles ejemplos de cómo funciona todo este aparato, de cómo no se puede jugar a la democracia después de la tiranía. Entonces, la realidad de lo que vive Venezuela es increíblemente delicado, global y nacionalmente. Y cuando vemos el aspecto humano, ahí hay que volver a poner la lupa. La crisis en Venezuela avanza de nuevo, con mucha más fuerza. Tal como habíamos hablado y explicado sobre este asunto de cómo no, ahora está todo. Tú vas a cualquier supermercado y consigues absolutamente todo. Cada vez es más gente que no lo puede pagar. Cada vez se vuelve a sentir de nuevo el hambre. Sales a la calle y ves de nuevo con fuerza lo que no se recuperó, pero simplemente había como una esperanza. Estaba cayendo algo de la burbuja y la gente... Pero la realidad está allí. La realidad es que el proceso de destrucción se afinca. Y es muy importante que los venezolanos que están afuera recuerden a sus familiares acá, sobre todo a sus viejos, a los que dejaron a niños con sus abuelos. Estén muy conscientes de que la realidad está aplastando al venezolano. Noel, yo hace mucho tiempo que te estoy escuchando y cada vez me duele más hablar de esto, porque no puedo entender la ceguera de la gente de tu país, de la gente de mi país, de la gente de Nicaragua, de la gente de Cuba. No llegan a entender el desastre en el que están viviendo. Mucho es gracias a la mentira de las élites. Fíjate, el caso de Venezuela es realmente delicado, es increíblemente delicado. La situación es terrible. Estamos hablando de un mañana inmediato con una población con desnutrición y con alta desnutrición y una capacidad cognitiva disminuida. Estamos hablando de que nuestras reservas internacionales no existen. Estamos hablando de que nuestra moneda ha perdido 15 ceros, 16 ceros durante el proceso chavista. Estamos hablando que no se ejerce soberanía en todo el país, que corremos cada vez más riesgos en todo sentido. Estamos hablando de que la guerrilla colombiana hace vida en Venezuela en cada uno de sus frentes, que no tenemos control de nuestro aparato minero, que el proceso de destrucción de física del país, lo que se vive, el daño ecológico que se está generando en cada uno de los puntos, bien sea
Falcón, bien sea, por supuesto, el Parque Nacional Canaima, todo lo que es el arco minero, todo el proceso de destrucción es gigantesco. Y a eso tenemos que hablar de las bandas armadas, tenemos que hablar de la destrucción de la institucionalidad. ¿Quién puede tener ahorita fe en las policías en Venezuela, en la justicia, el sistema hospitalario totalmente destruido? Lo que queda del sistema educativo público está destinado al adoctrinamiento. Lo que se cree en universidades autónomas, basta ver el chiste de las elecciones en la Universidad Central. Es decir, todo el reflejo, cuando tú quieres ponerlo en una píldora, debería llamar al despertar del ciudadano de inmediato. Pero no, cada una de estas cosas han sido banalizadas por el liderazgo político, académico, comunicacional del país. Por eso es que es tan importante entender que todos ellos son responsables de que estemos en esta situación, y por eso es que es tan importante dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí, porque esto es un proceso que lleva muchísimos años, que le va anulando al individuo la realidad, el entendimiento de la verdad, y lo va asumiendo en una mentira donde se va muriendo, se va ahogando, y más el proceso socialista que hace que el individuo no entienda que tiene derecho, no pueda pensar en que tiene derecho a vivir y que nada más tenga que sobrevivir para esto, sobrevivir. La situación es apremiante, y todo esto vive bajo el cuento de la farsa electoral. Las oportunidades de Venezuela son increíbles en tantos sentidos. Esta semana leí RT en Twitter a un comentario de alguien que pone una foto de una mata de lechosa. La mata de lechosa está sembrada en lo que se conoce como una isla, un canal, sí, una ya avenida. vi. Y la mata no tiene ni hojas, pero tiene el fruto, grande, hermoso. Ajá. Eso está ahí en una calle del este de Caracas. Una tierra sembrada al lado de concreto, donde el smog es todo el día, la contaminación es constante, y ahí está la mata dando su fruto. ¿Por qué? Porque esta es esta tierra donde se escupe una semilla y nace una mata. Y dicen que este no es un país rico. ¿Cómo no se entiende ese tipo de realidades? ¿Cómo no se entiende ese increíble potencial? Y volvemos a la Venezuela de petróleo, frente a la realidad de la inviabilidad porque aquí también se comen toda la mentira de estas energías verdes, que son increíblemente costosas en tantos sentidos. Señores, si usted quiere energía ecológica, lo más cercano es la hidroeléctrica. Es mucho menos dañino que la eólica. Si usted quiere de verdad energía económica, real, ecológica, es lo que tiene Islandia, que es energía térmica, geotérmica. El resto es mentira. Es importante que se entienda. Lo que cuesta hacer una celda fotovoltaica en agua, el proceso de contaminación, es increíblemente bajo. Lo que cuesta hacer un almacenaje de batería de litio es increíblemente dañino para el planeta. Es decir, el consumo del combustible fósil es lo único que salva el planeta, por absurdo que parezca. Y frente a esa realidad, frente al hecho de que hoy China es el principal productor de contaminación, ese milagro chino, el principal productor de carbono, el mayor generador de huella de carbono, más que cualquiera, que si tú tomas todas las naciones desarrolladas del planeta, China genera mucho más daño a ella solita. ¿Por qué? Porque China entiende que tiene que seguir creciendo, tiene que desarrollarse, tiene que avanzar, y sabe que aquello no funciona. Lo entiende de una manera increíblemente clara. Mientras tanto, nosotros seguimos sumergidos en una mentira salvaje que está matando el planeta en tantos sentidos, como en Europa matan vacas, porque las vacas contaminan. Lo que están haciendo contra Occidente, lo que están haciendo contra la humanidad no tiene nombre. Y la respuesta está en cada uno de los países, en cada uno de los ciudadanos que terminen de comprender que es un proceso ideológico, que lo que mata es el socialismo, que los valores del individuo, la familia, la sociedad y la nación son los únicos que traen posibilidades de libertad, desarrollo y crecimiento. Tan sencillo como eso es una escalera donde ese orden necesario para el entendernos como sociedad y que permita el desarrollo del individuo solo se puede hacer
bajo el esquema de la libertad como la conocemos en Occidente, no bajo los esquemas del crédito social que nos va a imponer el futuro, ese crédito social que China vive e implanta a toda revolución. No, nos quedan 5 minutitos, pero no quería dejar pasar que el gobierno de Petro y el ELN anunciaron cese al fuego en Cuba, pero ahora van a dialogar en Venezuela. Sí, ese que se cansaron del ron de La Habana y vienen a buscar whisky que se consumen en Caracas. El asunto es que el Petro tiene que buscar también prender candelitas por otro lado y hacer algo, porque el escándalo que tiene en casa es gigantesco. La semana pasada mencionábamos que la gracia de este escándalo era absolutamente lógico, porque ¿qué es Petro y qué es su entorno? Porquería. Porquería. Cuando hablábamos de Benedetti, antes de que fuese nombrado Benedetti como embajador en Venezuela, explicábamos que con el triunfo de Petro, lamentablemente, seguramente Benedetti sería nombrado embajador en Venezuela. Hablábamos, lo equiparábamos a Pedro Carreño y con Pedro Carreño, y podríamos decir cosas buenas de Pedro Carreño con respecto a Benedetti. Ha quedado demostrado perfectamente de qué material es Benedetti y de qué material es su entorno, porque la jefa de staff de Petro venía de ser la secretaria de Benedetti. Entonces, por supuesto, todo eso tenía que estallar porque simplemente es porquería. Petro es porquería, es un guerrillero comunista. Es una pieza del Foro de Sao Paulo, como lo es Lula, como lo es Maduro. Entonces, entender que lo que viene a hacer ahora el ELN es continuidad de unas conversaciones que también ya se han realizado aquí, que se realizaban en la Casona, lo que debería ser la residencia presidencial. Y viene eso, a poner unas lucecitas, vamos a hacer algo de ruido en alguna otra parte para que la gente no esté viendo lo que está pasando aquí en el Palacio de Nariño. Lo cierto es que no se podía esperar otra cosa. ¿Qué era? Cloaca. Porquería. Eso es como aquí cuando Chávez llega y que le meten a la gente la mentira de la pareja presidencial y el tipo le caía trancazo a la esposa. Entonces, ¿era novedad? No, ya la anterior esposa había puesto denuncia por lo mismo. Pero, ¿qué se podía esperar? ¿Comunistas qué iban a hacer? Destruir un país. Cuando usted le da la oportunidad para recuperarse del país y usted busca a los socialistas para defenderse de los comunistas, ¿qué podía esperar esto? Cuando se eleva a una caricatura ridícula del guiado, una cosa que venía producida por esa Asamblea Nacional que venía del fraude del 2015, que venía con los mismos protagonistas que han hecho todo el desastre, que han trabajado en un vals perfecto, con paz con el gobierno. ¿Qué creían? ¿Que iba a suceder otra cosa? Por eso es que hay que enfrentar realidades tan sencillas como esa. Lo que vive Brasil hoy, de que quieren de nuevo intentar buscar la manera de parar a Lula, pero es que esperaban otra cosa. Por favor. Exacto. ¿Y por qué sacaron a Adán Chávez de la embajada de Cuba? ¿Por qué lo reemplazaron? Quizás está enfermo. Está enfermo. O quizás ya se curó. Porque primero se decía se manda a Cuba pues estaba enfermo. Entonces, en realidad no tiene la más mínima importancia. Sí, no, cambiaron figuritas. Cambia figuras porque ya aquí hay un solo gobierno, somos la misma cosa. Lo dijo Raúl Castro hace tiempo. Bueno, ya Chávez había dicho que Cuba y Venezuela tenían dos presidentes en los tiempos de Fidel. Sí. Bueno, le decían Cubazuela o Venecuba, una cosa así. Ahora tenemos Argentina. Argentina, es increíble. Sí. Es por eso, es que se mata la soberanía, se mata la identidad, la identidad de país. Y eso solo se hace en socialismo. Pero escuchás gente hablar de que le falta soberanía. Yo no lo escucho. No, porque eso se perdió, tienes que sobrevivir. Lo más importante es ver qué como mañana antes de pensar en país. ¿Por qué? Porque eso le enseñaron a mi población. A mi país le dijeron, usted protesta por agua y por pollito. No proteste por libertad porque eso es una entelequia. Eso lo hicieron aquí toda nuestra dirigencia política, comunicacional y académica. Todos son responsables. Y todos los que han votado por ellos son responsables también. Es bueno despertar, es urgente despertar. Es urgente despertar. Y te agradezco que cada semana nos des tu tiempo para explicarnos
y para explicarnos que es posible salir, que es posible que Venezuela vuelva a ser un faro. Claro que sí, Venezuela lo vale. Señores, muy buen día y viva Venezuela. Viva Venezuela. Y ya nos vamos hasta la próxima semana. Adiós.